texto ha sido muy mal interpretado, un texto que ha sido objeto de mucha discordia, mucha disputa entre el pueblo de Dios. Hemos visto varias explicaciones. Hubo una persona entre los muchos que sacaron este texto fuera de contexto, aludiendo literalmente que la palabra aquí, fornicación, significa, gloria a Dios, idolatría. O sea, como que aquí hablaba de idolatría, según se me informa. También un pastor, hablando del texto de la fornicación aquí, insinuó o dijo claramente como que esto incluía adulterio. Amén. Y vamos entonces, en base a eso y a otras explicaciones más que se vienen dando de hace mucho, vamos a hacer y a tratar, ¿verdad?, de declarar lo que la Biblia realmente dice, entendiendo primero esto, que un principio de la exégesis y la hermenéutica, según José Martínez en su libro Hermenéutica, él dice que la Biblia es su propio intérprete. Seth Hod, que es un erudito el cual José Martínez cita en su libro, dice que es pertinente que llamemos la Biblia como testigo de ella misma. Esto se puede hacer, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer el texto para entrar en contexto. Número 1, el texto está en Mateo capítulo 5, verso 32. Vamos a leer el verso 31, la cual dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Escuche bien. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, anote las palabras, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Sí? Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En esta breve y sencilla explicación vamos a poner de relieve la palabra fornicación y lo que significa dentro de su contexto. Cuando nosotros indagamos en el texto bíblico, hay algo que tenemos que entender en cuenta, y es el contexto gramatical de la palabra. La palabra exégesis, que propiamente es una palabra griega que significa en primer lugar extraer, ¿verdad? Extraer el significado de la palabra en su contexto y luego hacer una explicación, ¿ok? Y vamos a entender lo que dijo Gallardo Max en su libro Hermenéutica Bíblica. Entre el texto y el intérprete hay vacíos gramaticales, vacíos históricos, vacíos culturales, entre otras índoles. Y tenemos nosotros, hermanos, que saber aplicar, rellenar estos vacíos, ¿verdad?, que están en medio del intérprete y el texto, para cuando nosotros tengamos en cuenta estos vacíos, entonces tener más en claro lo que el autor estaba tratando de decir. No solamente a aquellos de aquellos tiempos, sino también a nosotros que hoy leemos la Biblia, que leemos la santa palabra de Dios. Mateo es un texto controversial. Este texto a causa de adulterio es sumamente controversial. Primero vamos a aclarar lo siguiente. El texto no dice a causa de adulterio. Pero usted dirá: maestro, pero usted puso en su perfil, en su portada, a causa de adulterio. Fíjense que tiene un signo de interrogación. El texto no dice a causa de adulterio, dice a causa de fornicación. Vamos a tener eso en cuenta. Número 2, vamos a tener en cuenta el significado de las palabras dentro de su contexto, porque va a ser muy importante para tener una correcta interpretación bíblica de la misma. Entonces, hermano, comenzamos. Primero, el apóstol Mateo inicia diciendo: cualquiera que repudie a su mujer, gloria a Dios, que dice: dele carta de divorcio. Algo que tenemos que tomar en cuenta aquí son las palabras griegas, hermano, que es muy importante. El Nuevo Testamento fue escrito, gloria a Dios, en griego koine, especialmente Mateo, a pesar de que hay algunas teorías que no concuerdan, pero no estamos aquí para hablar de eso.
La palabra que alude aquí para repudiar es del griego apoluo o apoluo, en griego, que significa perdonar, significa apartar, significa libertar, significa soltar y en última instancia significa divorciar. O sea, que el texto está hablando del divorcio. ¿Okay? Dice: cualquiera que repudie, cualquiera que apolvo, cualquiera que se divorcie de su mujer, dele carta de divorcio. Esta palabra también aquí es muy importante que la tengamos en cuenta, ya que la palabra divorcio aquí es apostación en griego, ¿verdad? Es interesante, y esta palabra prácticamente, que es un neutro de un adjetivo, significa en pocas palabras algo separado, ¿verdad? O algo propiamente separador. Entonces, carta de divorcio significa el acto de separar mediante un repudio, mediante una declaración, ¿verdad?, que justifica dicha separación. En el verso 32 dice: pero yo os digo, escuche bien, hermano, porque Cristo está imponiendo su autoridad. Cristo está hablando de Él como quien tiene autoridad y como quien ciertamente tiene toda autoridad de imponer, de decretar su criterio. Mas yo os digo, pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser, escuche bien, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos primero a denotar las palabras claves aquí. Primero, la palabra clave aquí, como ya leímos, una de ellas tiene que ver con repudiar, que es del griego apoluo o apoluo, que tiene que ver propiamente con el dejar ir, el soltar, el dejar libre, despedir y en última instancia divorciar. Amén. Y luego vamos a tomar en cuenta la palabra fornicación, que es la palabra clave aquí, ya que esta es la palabra que ha puesto a muchos creyentes a debatir entre ellos, ignorando su verdadero significado. La palabra fornicación es del griego porneia. Escuche bien, nunca se lo olvide esto. Porneia significa, número uno, prostitución. También significa, en un ámbito espiritual, idolatría. Pero también fornicación significa inmoralidad sexual, perversión sexual. Ojo con esto, esta es la palabra que debe de entenderse por fornicación, que es porneia. Dios bendiga a nuestra amada hermana Adriana Arroyo, anciana de nuestra congregación, al igual que la licenciada Dalia Torres. Amén. Dios bendiga a los que están conectando. Dios bendiga al hermano Mauro, gloria a Dios, la hermana Sandra, que te bendiga más, y la hermana Lisbeth Vargas, gloria a Dios. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Fornicación es porneia y tiene varios significados. Pues significa de manera simbólica o de manera figurativa, vamos a decirlo así, significa idolatría, ¿ok? Pero de manera literal, guarda relación con dos términos. Uno es prostitución, pero la otra es inmoralidad sexual, perversión sexual. Y sobre esta última traducción o palabra es que vamos a explicar el significado del texto a la luz de su contexto. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere Cristo? ¿Por qué Cristo está abordando el tema del divorcio, el tema de la fornicación y el tema del adulterio? Número uno, cuando leemos el contexto, porque el contexto es muy importante del texto, tenemos que entender que a Cristo se le está poniendo a prueba, ¿verdad? Se le está dando diferentes matices, diferentes preguntas. La mayoría de veces los fariseos, entre otros, están, hermano, tratando de poner en Cristo una forma de que Él caiga, poner a Cristo a prueba para que Él, de alguna manera u otra, contradiga o a Moisés, contradiga al pueblo, y que el pueblo entonces no reconozca lo que Cristo había dicho claramente de lo que sobre Él recaía, que era el Hijo de Dios,
y era el testigo de toda verdad. En Mateo capítulo 5, ¿verdad? Gloria a Dios. Y más en Mateo 19, porque en Mateo 19 es que los fariseos lo ponen a prueba. Pero aquí Cristo deja en claro algo. Dijo que cualquiera que se repudie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Vamos a dejar algo bien en claro. Hubo un pastor que dijo, no hablo del pastor que fue al programa de Stephanie, sino otro, que dijo que la palabra real ahí era adulterio. Ojo con esto, ojo con esto. Vamos a hacer una cuanta aclaración. La palabra adulterio es moijao en griego ahí, ¿ok? Y la palabra fornicación es porneia. Ahí tenemos nosotros, hermanos, dos palabras. Luego tenemos la palabra repudiar, que es del griego apoluo, gloria a Dios, que también es otra palabra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las palabras. El contexto gramatical, según el método literal de interpretación. No nos podemos ir de una vez y que una interpretación alegórica. La interpretación alegórica que fue introducida a la iglesia a través de Agustín de Hipona en el siglo IV fue lo que hizo que la iglesia interpretara los textos bíblicos como ellos quisieran, causando así una violación del texto. ¿Ok? Escuchen bien. Vamos a poner esto en relieve. ¿Y por qué tenemos que decir que fornicación no incluye adulterio? Porque la mayoría de los diccionarios teológicos dicen que sí. Y aquí vamos a explicar por qué en este texto no incluye adulterio y cuando la palabra fornicación incluye adulterio. Y vamos a poner de relieve que el adulterio no es una razón válida para que la persona se vuelva a casar, ¿ok? No existe un recasamiento por adulterio postmatrimonial. O sea que cuando una persona está debidamente casada o está casada, gloria a Dios, o esa persona, ¿verdad?, se unió a una mujer y esa unión, ¿verdad?, fue reconocida por Dios y los hombres, que a eso es lo que nosotros le llamamos un matrimonio, ¿verdad? Y que luego el cónyuge le es infiel. Esa infidelidad, que no es más ni es menos que moijaos en griego, no es licencia para un recasamiento. Escuchen bien, hermano. Vamos a explicar cuándo es que fornicación incluye adulterio y cuándo no incluye adulterio. Así que tome papel y lápiz. Fornicación, ojo con esto, porque aquí que cae el asunto, haciéndole la aclaración a ese pastor, no incluye en Mateo 5:32 ni en Mateo 19, no incluye adulterio. Y que adulterio no es una licencia para un recasamiento. Un engaño postmatrimonial no se presta para que la persona se vuelva a casar. Y eso es lo que nosotros vamos hoy a explicar conforme a la Biblia y conforme a las leyes o a los principios o a las normas elementales que rigen la hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la Biblia es interpretativa. Todo el que va a la Biblia tiene que ir, escuche bien, hermano, con la mente de interpretar lo que está leyendo. Voy a explicar primero que fornicación, cuando aparece sola, cuando la palabra fornicación, por lo general, y cuando aparece sin mencionar la palabra adulterio, incluye adulterio. Ojo con esto. Cuando la palabra fornicación aparece sola y de manera genérica, incluye adulterio. Pero cuando la palabra fornicación, ojo con esto, aparece junto con la palabra adulterio, entonces las dos palabras toman significados específicos. Simple hermenéutica. Vamos a ver los textos donde la palabra fornicación y adulterio aparecen juntos. Y cuando la palabra fornicación aparece junto con adulterio, entonces no toman el mismo significado. Toman cada uno un significado específico e individual. Y por eso Mateo, la palabra fornicación
no incluye adulterio, porque las dos palabras aparecen en Mateo 5:32. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? De fornicación, hace que ella adultere. Son dos palabras y por tanto ahí se tiene que entender que las dos palabras incluyen significado específico. Mientras que fornicación aquí es porneia, que en este contexto tiene que entenderse como inmoralidad sexual, perversión sexual. La palabra adulterio es moijao, que significa alterar, mezclar, añadir, cometer adulterio. ¿Ok? Esto es lo principal. Entonces, cuando estas dos palabras aparecen en un texto, tenemos que buscarle su contexto y su significado individual. Vamos a ver algunos textos, hermanos, gloria a Dios, en la que esta palabra aparece, estas dos palabras aparecen juntas. ¿Ok? Pero hay textos y hay momentos en que la palabra fornicación incluye adulterio, pero no es el caso de Mateo 5:32, ni tampoco es el caso de, gloria a Dios, Mateo 19. Vamos a ver los casos en que la palabra fornicación aparece junto con adulterio y por tanto no significan lo mismo, y más el autor que lo está citando tiene en mente dos palabras distintas. Vamos a buscar 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 6, verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Escuche, estamos leyendo Reina Valera del 60. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Aquí también vemos que idolatría y fornicación toman significados distintos. Que hay un pastor o un maestro que dijo que la palabra fornicación en Mateo 5:32 está orientado más al término idolatría. Hermano, eso es una incoherencia. Mira, el que alegue eso humildemente, el que alegue eso por más pastor, más maestro, más profeta, más lo que sea que se quiera llamar, necesita empaparse un poco más de los principios hermenéuticos. Porque decir eso es tener una pésima teología, es una exégesis muy errada. Corintios 6:9: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Escuchen bien, hermano. Escuchen bien, hermano. Ahí están las dos palabras. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Pablo está diciendo: ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Si la palabra fornicación incluye adulterio, ¿por qué Pablo menciona adulterio después de fornicación? Amén. Vamos a ver otro texto en la que incluye estas dos palabras. El libro de Hebreo, que también se ha malinterpretado, esto es lo que yo le voy a decir a ustedes ahora, se ha muy malinterpretado. ¿Por qué? Porque lamentablemente en hermenéutica existe algo que se llama violación del texto. Cuando imponemos al texto lo que yo quiero que el texto diga y no lo que el texto realmente dice, estamos haciendo una violación del texto. Y voy a explicar qué significa este texto un poquito más adelante, gloria a Dios. Así que vámonos, gloria a Dios, a lo que estaban hablando y a su contexto. Asimismo, justicia, defensor, son palabras distintas en su contexto. Dice Hebreo 13:4: honroso sea en todo, escuche bien, el matrimonio. Y aquí la palabra matrimonio es gamos. Y gamos es boda. Es una de las palabras. Le voy a dar un consejo a los hermanos que usan aplicaciones para saber el texto griego. Las aplicaciones fallan. Y las aplicaciones, tanto en línea como en celulares, tienen sus defectos. Estudien con un profesor de griego bíblico. Voy a dar un taller de griego bíblico. El que quiera hacer el griego bíblico nivel 1, me escribe. Voy a dejar el número. Amén.
porque a veces las aplicaciones te dan un significado divorciado de la desinencia, de lo connotado, de los tiempos. No te nada más te da una traducción, una transliteración o una traducción. Entonces les recomiendo que vayan y estudien griego bíblico. Amén. Gloria a Dios. Con un maestro que domine la gramática griega bíblica. La palabra matrimonio es gamos aquí, que tiene que ver con boda, con celebración nupcial, etc. Dice el autor de los Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, del término griego que tiene que ver con aquello que está contaminado o que tiene mancha. O sea que el lecho, gloria a Dios, que prácticamente tiene que ver con una palabra que implica lo que es el semen, lo que tiene que ver el esperma, lo que tiene que ver el acto de engendrar, el acto sexual, donde el autor de Hebreos dice que ese momento no puede ser marcado ni manchado, debe ser honroso. Y dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué significa esto? Y voy a explicar este texto ahorita, porque se ha interpretado este texto muy mal. Aquí también, igual que Corintios capítulo 6, verso 9, aquí aparece la palabra fornicación y adulterio juntos. El autor de los Hebreos. Si para el autor de los Hebreos fornicación incluyera adulterio, ¿por qué habla de adulterio después de mencionar fornicación? Obviamente el autor de los Hebreos está consciente que las dos palabras en este texto, en su contexto que escribió, tienen significados específicos. Amén. Esto es bien importante, hermano. Gloria a Dios. De manera que también cuando nosotros hablamos de Mateo, Mateo menciona las dos palabras. Es la misma regla. Mateo dice: gloria a Dios, el que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, hace que adultere. Las dos palabras. Por eso, la palabra fornicación en Mateo 5:32 no incluye adulterio, como dijo un pastor que estaba hablando en la entrevista de la hermana Stephanie. Gloria a Dios. Tampoco la palabra fornicación ahí implica idolatría. Ojo con esto. La palabra fornicación muchas veces denota, oigan esto, denota de manera figurativa idolatría. Muchas veces Dios la utilizó, oigan bien, hermano, Dios utilizó esta palabra para hablar de lo que es la idolatría. Y vamos a hacer unas cuantas menciones sobre esto, porque es importante también ubicar algunos textos dentro de sus contextos. El diccionario de Alfonso Lodward define fornicación bajo el término hebreo shanash. Escuche bien. Y esta palabra tenía la idea de ser desleal y de ser promiscuo. Pero también a la práctica de idolatría se le llamaba figurativamente, literalmente no. Figurativamente era un acto de idolatrar, pero literalmente siempre tenía que ver con promiscuidad, con deslealtad, especialmente con inmoralidad sexual. Cristo está hablando en Mateo 5 de inmoralidad, perversión sexual. ¿Ok? Y segundo, fornicación en Mateo 5:32 no es adulterio. Ahora bien, escuche bien, si vemos en Ezequiel 16, por ejemplo, donde se usa la palabra fornicación, dice: pero confiaste en tu hermosura, dice el profeta, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suyas eras, y tomaste tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Aquí el profeta está hablando de manera figurativa sobre la fornicación como idolatría. También nos vamos a Jeremías 3, donde en Jeremías 3, ¿verdad?, Dios le pide al pueblo que se arrepienta, utilizando también
lo que es la palabra fornicación para hablar de la idolatría que el pueblo comete. ¿Okay? Hay muchos más, gloria a Dios. La palabra fornicación viene acompañado de cultos idolátricos. Esto es muy importante. Por ejemplo, Éxodo 34:15, la cual dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Ahora bien, esto es de manera figurativa. De manera literal, la palabra fornicación significa, en el contexto de Mateo 5 por lo menos, y tomando en cuenta de que ahí está siendo una palabra que está incluida, o mejor dicho, que está a la par de la palabra adulterio, significa inmoralidad sexual, perversión sexual. Anote eso y nunca se le olvide. Ahora bien, escuche bien, ¿por qué hago la salvedad de que figurativamente fornicación significa figurativamente idolatría? Porque hubo un hermano que quiso insinuar de manera sagaz que la palabra que se refiere Mateo 5:32 a fornicación era con la connotación de idolatría. Y esa persona, y no solamente esa, hay muchos más que lo han mencionado, conozco bastantes personas que me han dicho lo mismo. Muchos de ellos dicen y resaltan la figura de ¿quién? De Esaú. ¿Por qué? Porque el texto en el libro de Hebreos le llama a Esaú fornicario. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos. Gloria a Dios. Libro de Hebreos capítulo 12, verso 16. El texto dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Escuché bien, hermano. Ahora bien, algunos hermanos, para poder inculcar el pensamiento de que la palabra fornicación en Mateo 5:32 tiene connotaciones y atisbos de idolatría, se van a este texto y dicen que aquí fornicación es equivalente a idolatría, y preguntan: ¿y cuándo fornicó? ¿Cuándo tomó Esaú mujeres y fue y las tomó y vivió con ellas? Hermano, la persona que diga y alegue esto está mostrando una ignorancia abismal y una falta de conocimiento bíblico. Vamos a ver dónde están los textos, la cual se le atribuye a Esaú que había tomado para sí mujeres. Escuchen bien. Dios bendiga a la hermana Lexi Julianis, nuestra oveja. Gloria a Dios. Hermano Ricardo García, Dios te bendiga mucho. Vamos a ver. Primero que nada, vamos a tener tres textos en contexto, que son Génesis 36:2. Voy a dar los otros textos mientras vaya explicando. Gloria a Dios. Vamos a ver, gloria a Dios. Amén. Justicia Defensor dice que vio un video de un pastor que mencionó a Esaú y dijo que fue que él violó el pacto. Vamos a ver, gloria a Dios, que realmente Esaú había fornicado, en el sentido de que fue un inmoral sexual, y lo vamos a ver. Pero vamos a mencionar lo que los mismos judíos pensaban de Esaú. Los judíos decían, le llamaban a Esaú como el fornicador, el vividor de mujeres. Así las referencias de los rabinos, de los sabios, calificaba a Esaú. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis 36, verso 2, cuando dice, gloria a Dios, y me gustaría que lo leamos para que vean, hermano, gloria a Dios, para que veamos y te vayan en contexto. Génesis 36:2. Dios bendiga al hermano Mauricio Olano García, mi oveja especial, gloria a Dios. Y también Dios bendiga al hermano, gloria a Dios, Ricardo García, amén, gloria a Dios, y a Luis Alejandro Villarreal. Si vamos a Génesis 36:2, dice: Esaú tomó sus mujeres. Oiga, ponga atención. Tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, y le llama
por nombre. Dice a Ada, hija de Elón, Eteo, a Aholibama, hija de Ana, hijo de Zibeón, Jebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada, ok, ahí no vamos a continuar. Ahora, vamos a ver aquí la frase que dice, gloria a Dios, Esaú tomó sus mujeres. Sus, con E, hay una S al final, es plural, o sea que tenía muchas mujeres. Alguien puede decir, no, porque Saúl las tomó porque era legal y porque en ese tiempo eran todas al mismo tiempo sus esposas. Gloria a Dios. Miren lo que dice un gran crítico textual llamado Albert Barner, y que también fue mencionado por David Bunsi y también fue mencionado por Adam Clarke. Oh, gloria a Dios. Y también esto lo menciona Adam Clarke. Dice que la palabra su se concluye en esta oración no a un matrimonio, y no es que está hablando de esposas, está hablando un crítico textual conocedor del Antiguo Testamento, Albert Barner, lo estoy citando, gloria a Dios, y dice, sino que esto significa que se las llevó consigo cuando se fue de Canaán. Escuche bien. Por lo tanto, la oración, después de ser interrumpida por los detalles intermedios, se resume prácticamente en que Esaú tomó no lícitamente estas mujeres. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo este crítico? Este conocedor erudito del Antiguo Testamento, que cuando él menciona a sus mujeres, no se refiere a que se casara con estas mujeres ni significa que eran esposas de él, sino que se las llevó consigo. O sea, en pocas palabras, era un inmoral, era una persona que practicaba, ¿verdad?, lo que se llama la promiscuidad, practicaba, ¿verdad?, contenía relaciones sexuales con diversas mujeres, y que se la llevó a Canaán. Ahora, fíjense, hermanos, gloria a Dios, según también Adam Clarke, ¿verdad?, y también toma de peso Thomas Goodwin en su comentario a este libro de Génesis, que es un experto en Antiguo Testamento, dice, Esaú solo se casó con la hija de Ismael. Vamos, gloria a Dios, vamos a verlo. Génesis 26, gloria a Dios, del verso 1, el verso 34, nos enseña lo siguiente. Gloria a Dios, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Quiero leer este texto. Aquí está, hermano. Vamos a leerlo. Génesis 26. Gloria a Dios. Génesis 26, 34. Dice, gloria a Dios. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. En este contexto, escuche bien, hermano, en este contexto y según la erudición, dice que Saúl, fue prácticamente su primer matrimonio legal. Oh, gloria a Dios. Cuando decimos legal, hablamos de ser reconocido como en sí matrimonio, unión, ¿verdad? Que se unió a una mujer para cumplir con el rol de un esposo. Según los eruditos, dice, Esaú a los 40 años forma vínculos matrimoniales con los hititas, con él. Escucha bien, que él era el segundo hijo de Canaán. Escuche bien, y ahí entramos entonces a otra explicación geográfica. Entonces, hermanos, alabado sea Dios, vamos a ver también lo que los escritores judíos declaraban sobre Esaú. Y según Western, escuche bien,
que es otro historiador y otro escritor, otro erudito, da prueba de que la última denominación, la de una persona profana, le pertenecía también. ¿Por qué? Porque él, según Génesis 25:29, declara que cierto día preparó un guisado y cuando Esaú volvía del campo cansado, usted sabe la historia, dice que él prácticamente tuvo en poco su primogenitura y se la vendió a su hermano. Esto significa que no le importaba. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la palabra profano? La palabra prácticamente profano, escuche bien, como dice el autor de los Hebreos, porque está muy interesante, hermano, esto, entender que es un fornicario y que es una persona profana. Una persona profana, según el autor de los Hebreos, capítulo 16, como ya leímos ahorita, tiene una connotación, y esto es importante que se entienda, hermano, que tiene que ver con una persona que da poca importancia a los valores espirituales, o que prácticamente su conducta sobre la religión es tratada con desprecio. Esto es el contexto, hermano, de lo que tiene que ver con una persona que es profana. Profana, ¿verdad?, tiene que ver mucho con una persona que descuida lo que tiene valores espirituales. Esto es muy importante. Mientras que fornicario aquí no se toma por un idólatra. No hay un indicio en los textos que hemos dado que conlleve a una idolatría, sino que la aplicación de un inmoral promiscuo se le recaía más a Esaú, según los textos que ya hemos dado, como Génesis 36:2, y que no solamente eso, sino que aparte de que era un promiscuo, un inmoral, ¿verdad?, también los mismos escritores judíos declaraban abundantemente que ese era su carácter. ¿Vio? Esto es bien importante. Esto es bien importante. Volviendo entonces al tema de Mateo 5:32, entonces denotamos que la palabra fornicación ahí es distinta a adulterio. Cuando las dos palabras aparecen juntas, entonces significan algo específico. Las dos toman significado específico. Esto es muy importante. Ahora bien, este estudio o este breve comentario es para aclarar que Mateo 5:32 no habla de fornicación como figurativamente idolatría. Eso sería, hermano, violentar los principios gramaticales y hermenéuticos. Porque todo el contexto de Mateo 5 y Mateo 19 va con relación con relación al matrimonio, en el sentido de la unión del hombre y la mujer y el estado que conlleva esto. Mateo 19, su contexto tiene que ver con cartas de divorcio, tiene que ver con cuál es el motivo por el cual puede un hombre repudiar a su mujer, y por tanto el contexto que respalda la palabra fornicación es la de porneia, inmoralidad sexual, perversión sexual. Ahora, hay algo que tenemos que tomar en cuenta: el principio cultural. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Cristo? En los tiempos de Cristo se daba una polémica. Existían dos pensamientos. Uno pertenecía a la escuela de Hillel, otro pertenecía a la escuela de Shammai. La escuela de Hillel y Shammai surgieron en base a Deuteronomio capítulo 24, donde se trata de que si la persona, si el cónyuge, si la mujer, ¿verdad?, a la hora de presentar la prueba, lo que se llama para nosotros el paño de la virginidad, que era el momento en el que se reconocía el matrimonio ante Dios y los hombres, ¿verdad? Si la mujer se encontraba que no cumplía en este momento con eso, o antes se descubría antes de, entonces ahí el matrimonio era nulo, la unión era nula, no era reconocido ni por Dios ni por los hombres. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre reclamaba su dote, despedía a la mujer se iba envilecida y el hombre quedaba libre, ¿verdad?, de esa relación
que terminó siendo prácticamente un fraude. ¿Por qué? Porque la mujer había cometido un engaño prematrimonial. Y aquí es que yo voy a dar la explicación contextual. ¿Por qué Cristo usó la palabra fornicación? ¿Ok? Primero que nada, las dos escuelas de pensamiento, la de Shammai y Hillel, estaban divididos. ¿Por qué? Porque Moisés dijo que el hombre podía despedir a la mujer por cualquier causa de indecencia. Nunca se supo cuál fue la causa de indecencia. Tenemos que entender esto. O sea, no hay una escuela de pensamiento, no un rabino, nadie que pueda decir qué tenía en mente Moisés con cualquier cosa indecente. Y a raíz de esta palabra surgen las dos escuelas de pensamiento, llamado uno era de la parte de Hillel y el otro era de la parte de Shammai. Resulta que Hillel decía que el hombre podía despedir, divorciarse de la mujer. ¿En qué momento? ¿En qué sentido? Si la mujer, escuche bien hermano, no cocinaba bien, se le quemaba la comida, si la mujer, gloria a Dios, no sabía planchar, estoy parafraseando, o sea, cualquier cosa que al hombre le desagradaba, el hombre podía tomar y darle a la mujer carta de divorcio. Esta era la postura más generalizada en aquellos tiempos, la más popular. Luego está la más conservadora, que era la escuela de Shammai. Shammai sostuvo el siguiente pensamiento, y ojo, porque aquí es donde se confunden mucha gente. La escuela de Shammai decía que la única forma en que un hombre podía, en esos tiempos, un judío, despedir, divorciarse de la mujer, darle carta de divorcio, era por si había adulterio. Ojo con esto. La escuela de Shammai decía que la única forma que el hombre judío podía despedir a su mujer era por causa de adulterio. Pero si nos fijamos, Cristo no mencionó adulterio. Cristo usó la palabra fornicación. Gloria a Dios. Cristo utilizó la palabra fornicación. Es lo primero. Lo segundo es que aquí la palabra fornicación no incluye adulterio, porque ya las dos palabras aquí están. El autor, que es Mateo, que no es un autor del tercer siglo, ni fue la comunidad matiana que le escribió, como dicen los teólogos liberales. Mateo, el autor, ¿verdad?, escribió y sabía lo que estaba escribiendo. Sabía lo que estaba escribiendo. Número uno, Mateo fue escrito para los judíos. Esto es importante que se entienda. Y como él sabía la cultura judía, él sabía lo que él estaba escribiendo y sabía lo que era fornicación y adulterio para los judíos. Y más allá, sabía que las dos palabras tenían un significado específico e individual cada uno. Esto es importante que se entienda. Esta es la razón por la cual, así como en Corintios 6:9 y Hebreos 13:4, las dos palabras aparecen juntas, y por tanto estas dos palabras tienen significado específico cada una. Esta es la misma razón por la cual en Mateo, fornicación no puede ser adulterio ni incluir adulterio. De manera que los teólogos modernos y muchos hermanos quieren alegar que se incluye la palabra adulterio y que en su defecto la palabra correcta es adulterio, para alegar que cuando la esposa te engaña con otro hombre, esto es una licencia, es el aval para tú poder entonces divorciarte y casarte de nuevo. Esto no es lo que Cristo dijo. Esto no es lo que gramaticalmente el texto dice. Esto no lo es lo que ni siquiera figurativamente el texto dice. Cristo no habló de adulterio ahí. Cristo habló de ¿qué? De fornicación, como la causa para que cuando se dé la carta de divorcio no se incurra en adulterio. Ahora bien, vámonos ahora al contexto cultural, porque hay varios contextos. Ya tenemos el contexto gramatical. Dios te bendiga, hermano, que hoy es Pimentel, gloria a Dios. Es de bendición saber de ti. Primero que nada, la palabra fornicación, cuando no incluye adulterio, toma el significado de inmoralidad sexual. Cristo
y el autor de Mateo sabe muy bien lo que implicaba una boda judía. Y yo le voy a decir a ustedes lo que implica una boda judía. Una boda judía contaba de varios pasos, pero específicamente voy a mencionar los 3 pasos primordiales que aún Cristo, en su relación con la iglesia, está haciendo estos mismos pasos. Para que usted sepa, y lo vamos a ver. Primero, cuando el hombre, ¿verdad?, se casaba, tenemos que entender que el casamiento no era un acto de amor únicamente, como hoy. El casamiento era planeado por los padres. Era el hombre, el papá, quien le buscaba marido. Los judíos decían, ojo con esto, que el varón no podía pasar de los 20 años sin formar una familia. Y mayormente las mujeres se casaban de edad de 13 y 14 años para arriba. Con esa presión social que estamos nosotros tratando. Y en esa circunstancia es que se encontraba el tema del matrimonio en el tiempo de Cristo. Ojo con esto. Vamos a ver que la palabra, cuando el hombre se casaba, primero el hombre debía pagar lo que se llama un dote. El dote era una suma de dinero la cual se le daba a la mujer, ¿ok? Perdón, al papá en su defecto, pero era para la mujer, era para la joven. Segundo, después que se pagaba el dote, cuando se pagaba el dote, el padre de familia, junto con la familia del hombre, o lo más cercano, llamaban a los testigos. Los judíos tenían aquí una variante, eran 7 testigos, otros eran 3 testigos, pero llamaban a la comunidad y ahí declaraban lo que se llama, en presencia de todos, que la mujer era la mujer de aquel varón. La declaraban como mujer del varón en presencia de los testigos. Pero aún faltaban 2 pasos. El segundo paso era que el hombre tenía que irse. Esto yo lo explico, esto que yo estoy hablando está en un libro, gloria a Dios, que se llama Hasta que la muerte nos separe. Es un libro que yo lo he presentado varias veces, que dice el contexto real del matrimonio judío. Bien, el segundo paso es el desposorio. ¿Qué es el desposorio? El desposorio era cuando la pareja estaba separada, por lo menos en ese contexto, 1 año. Por lo menos. Podía variar el tiempo, pero normalmente en el momento de Cristo era 1 año. ¿Qué hacía el varón? Le hacía un patrimonio a la mujer. Porque patrimonio son los servicios o los bienes que la mujer le heredaba a través de legalizar. Cuando digo legalizar, no me refiero al contexto moderno, sino cuando reconocían ante Dios y los hombres ese matrimonio. Ya la mujer tenía prácticamente un patrimonio asegurado. Vámonos por ahí porque esto es bien importante. Dios bendiga a nuestro hermano Julio Ayala de Puerto Rico, que nos está sintonizando. ¿Amén? El desposorio era 1 año de separación, donde el hombre se iba a preparar morada o un lugar en la casa del padre. Normalmente los hijos no se iban de la casa, sino que ampliaban la casa del papá y ellos eran prácticamente o pasaban a ser los jefes de la casa. No se cumplía siempre a 100% esta cultura, pero era lo más notable. Entonces, cuando ese varón construía, preparaba lugar en la casa del papá, y cuando terminaba, entonces él venía, ¿verdad?, y tomaba a la novia para luego celebrar lo que se llama las nupcias. Y vamos a explicar el tercer caso, pero el segundo paso, la nupcia, escuche bien, vamos a ver cómo esto es totalmente bíblico. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, capítulo 19, verso 4, encontramos el relato, gloria a Dios, donde se encontraba Lot. Y resulta que 2 personajes que entendemos que son ángeles, ¿verdad?, seres celestiales, espirituales, que llegaron, ¿verdad?, a la casa de Lot,
estos cuando llegaron las multitudes que practicaban en aquellos tiempos el sodomismo, dice que procuraron y quisieron conocer a estos varones. O sea, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de tener relaciones sexuales con ellos. Pero aquí, escuche bien, dice que le dijeron los varones de Sodoma, dice, cuando llamaron a Lot, le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que lo conozcamos. Conocer ahí no era simplemente saludarlo, era mantener relaciones ilícitas con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y digo, les pido, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, escuché lo que dice Lot. He aquí, ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Oiga esto, que no han conocido varón. En aquel tiempo, conocer varón significaba estar casado, estar ya unido, ¿verdad? Estar ya ligado a una relación matrimonial. En pocas palabras está diciendo Lot, no tienen esposo, no han conocido varón. Porque ustedes le vayan a hacer a aquellos varones, hágansela a mis hijas. Escuchen esto es importante. Luego dice, gloria a Dios, dice ellos, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces, ojo aquí, los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Ahora quiero que vayan al verso 14 y fíjense lo que dice el texto. Escuche bien, el verso 14 dice, entonces salió Lot y habló con sus yernos. Habló con sus yernos. La palabra yernos significa marido de su hija. Pero ¿cómo era marido de sus hijas si el texto dice los que habían de tomar sus hijas? No la habían tomado, pero eran yernos. Esto es una antigua costumbre del desposorio, que antes de tomarla, antes de conocerla, ya se practicaba lo que se llamaba un tipo de desposorio, ¿verdad? Y que aún, ¿verdad?, no habían tenido el contacto sexual. Ahora vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo, gloria a Dios, 1, o el verso 2, vamos a ver, donde el texto dice que María estaba desposada con José. En el libro de Mateo lo encontramos, Mateo 1:18. Usted lo puede buscar, hermano. Esto es a la luz de la Biblia. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, escuche bien, hermano, María, su madre, con José, dice que estaba, ¿qué?, desposada. La palabra desposada es casada, o recién casado, o casado. Ojo con esto es bien importante, porque si no entendemos estas palabras, no la vamos a entender nunca. La palabra desposada aquí, estando desposada, es una palabra que significa estando o casado, recién casado, gloria a Dios. Y vamos a ver, hermano, qué importante es conocer el texto en su contexto. Dice prácticamente que el nacimiento de Cristo involucraba que María estaba desposada. Pero la palabra aquí que utiliza en el texto griego, ¿okay?, es comprometerse en matrimonio. Significa nesteuo. Ojo con esto, nesteuo. Esto es importante, hermano. Nesteuo es una palabra que significa comprometerse
en matrimonio. Vamos a ver también que culturalmente este texto, esta palabra de desposorio, hablaba de la condición del hombre con la mujer. La palabra que se habla de desposada acá dice que es un verbo aurasto pasivo, denota una palabra, como yo le dije, que significa menesteo, y menesteo viene siendo, como le dije, un regalo de compromiso, significa comprometerse en matrimonio, pero desposar también significaba ya prácticamente estar casado. Pero ¿qué pasa? Que aquí, hermanos, cuando nosotros leemos más para abajo, vemos, según la Reina Valera del 60, gloria a Dios, que a muchos no les gusta, pero viene siendo una Biblia de las más fidedignas, que muchos digan que no. Vamos a traer un estudio sobre esto, gloria a Dios. Dice que antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estaba desposada, pero aún no se había juntado. A este tiempo de separación se llama desposorio. Ok, ahora, en este tiempo de desposorio, era cuando se valía o dependía si la relación iba a pasar a ser simplemente un compromiso, a ser un matrimonio reconocido tanto por Dios y por los hombres. El tercer paso era cuando el novio volvía, ya el novio tenía la casa, ya el novio tenía el lugar para entrar a la novia, ya tenía prácticamente, se puede decir así, un patrimonio, ¿okay? Y cuando él venía, normalmente la cultura judía preparaba a 10 vírgenes, ¿verdad? Y que estas vírgenes tenían que tener sus lámparas encendidas, gloria a Dios, al momento, o tenían que tener suficiente aceite. ¿Por qué? Porque la novia la encaminaban en un lugar oscuro, solamente iluminaban la lámpara, y iban caminando hasta el encuentro con el esposo, donde el esposo en cierto punto la tomaba y pasaba al tercer punto, a la tercera etapa del matrimonio, que eran las nupcias. Las nupcias era la celebración de boda, donde la comunidad participaba. Luego, esa misma noche, venía la consumación, y cuando ocurría la consumación, venía lo que se llama el paño de la virginidad. ¿Okay? Hay teólogos y hay diccionarios que tienen diferentes nombres, ¿verdad? Pero estamos usando los términos más genéricos para que no se confundan. El paño de la virginidad consistía en que la noche el hombre y la mujer consumaban el matrimonio y la mujer botaba sangre. Y cuando botaba sangre, el paño era tomado como prueba de que la mujer había sido fiel y no había caído en inmoralidad sexual. En caso de que esta inmoralidad no se descubriera antes, ok, cuando se mostraba o se tomaba como evidencia el paño de la virginidad, entonces era ahí donde esa unión era reconocido por Dios y por los hombres como matrimonio. ¿Ok? Es ahí en adelante donde se le aplica prácticamente los textos como leyes, modelos herédicas, que lo que Dios reconoce, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Un hombre y una mujer debidamente casado, donde tanto Dios como los hombres han reconocido públicamente esa unión y que cumplen con todos los criterios bíblicos y que cumplen con todas las cualidades espirituales, entonces decimos que ese matrimonio fue unido, proscolado por Dios. Y por tanto, esa unión no podía quebrarse. Pero ¿qué pasaba si antes de llegar a las nupcias, al paño de la virginidad, se encontraba una indecencia, una inmoralidad sexual? Hay dos textos. Uno está en Deuteronomio 22 y el otro está en Deuteronomio 24. Uno habla de que cuando la gloria a Dios, se hallaba en la doncella una indecencia, una inmoralidad, gloria a Dios, y el hombre la tomaba, gloria a Dios, la usaba, vamos a decirlo así, y me gustaría tenerlo aquí, el texto, para que no se confundan,
y luego declaraba como que ella había fornicado, había, o mejor dicho, estado en inmoralidad sexual. Ahí pasaba algo. Ahí mataban a la doncella. Pongan atención con esto. No le daban prácticamente chance si el papá o la familia no mostraban el paño de la virginidad. La doncella era muerta. Cuando alguno tomara mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, ponga atención porque este texto es bien importante, y le atribuyere faltas que den de qué hablar, oh gloria a Dios, o sea, le atribuyen faltas que den de qué hablar, digan esto, entonces el varón, a esta mujer, él diciendo, yo tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Ojo con esto, porque hay dos versiones aquí. La palabra virginidad aquí, como adjetivo, es una persona que no ha tenido unión sexual. ¿Ok? Muy importante que se entienda esto. Es una mujer que no ha tenido unión sexual en este contexto. Y dice aquí, escuche bien hermano, que los vocablos para virgen en el Antiguo Testamento es betulá, entre otras, que se aplica a la mujer que no ha conocido varón. Y luego alma, que se refiere a una mujer soltera en edad de casarse. Aquí, en Deuteronomio 22:4, en Deuteronomio 22:14, la palabra virgen es betulá, que es una mujer que no ha conocido varón. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la ley aquí? Yo bendiga a la hermana Yanis que está conectando, que se conectó. Está diciendo que cuando se llegó a ella, gloria a Dios, no le encontró virgen. O sea, la acusó de que en la casa del papá, en el tiempo del desposorio, ella había tenido contacto sexual con otro hombre. Había inmoralidad sexual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Cuando no se podía probar lo contrario, ¿qué hacían? La mataban. Y el hombre quedaba libre. Ahora, fíjense algo. Fíjense algo. En el 13 y 14 de Deuteronomio 22 dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, y después de haberse llegado a ella, haberse, que es un adverbio de tiempo que denota posterioridad de tiempo, un lugar o una situación, gloria a Dios, denota un tiempo posterior en el orden, jerarquía o preferencia. O sea, lo que está diciendo el texto, cuando un hombre ya tomaba una mujer y después en el tiempo la aborrece y luego le atribuye faltas de qué hablar, y luego diga que no era virgen, aquí estaba pasando algo. Y, ¿verdad?, en base a esto, yo quiero que ustedes entiendan algo, amados hermanos, que tenemos dos textos que hablan casi de lo mismo. ¿Por qué tenemos dos textos que hablan cosas parecidas? ¿Y por qué Shammai, Hillel y la mayoría de los judíos se enfocaron en Deuteronomio 24? ¿Por qué? Porque según los mismos eruditos, escúcheme bien, la mujer era un objeto. La mujer era un objeto. La mujer era abusada. La mujer, gloria a Dios, era usada prácticamente como un objeto sexual. Tras el incidente, tras el atribuirle cualquier falta, se hacía comúnmente para el hombre librarse de ella, de pedirla, matarla, y el hombre poder tomar otra mujer. Eso era un atropello. Escuchen, hermano, esto era un atropello contra la mujer. Henry Matthews, inclusive John Trapp, inclusive la escuela de Cambridge, en su exégesis, escuche bien, sobre este texto,
decía que a las mujeres normalmente se le atribuían faltas cuando ya las querían despedir. Querían librarse del compromiso de ellas. Había un pensamiento retrógrado contra la mujer. Y esto, hermano, no se puede ocultar. Gloria a Dios. Esto no se puede ocultar. Esto, hermano, hay que enseñarlo. ¿Qué posición tenían los judíos contra la mujer? La mujer era un objeto, una propiedad. ¿Cómo así? Claro, si usted va a Éxodo, incluso capítulo 21, que es muy interesante, vemos que cuando un hombre era esclavo y era soltero, el dueño le daba una mujer como que era un objeto. O sea, la mujer era un objeto. Toma. Y dice que pasados 6 años, él era libre, el esclavo, y podía irse sin la mujer. La mujer pertenecía al amo. Léalo por Dios. Leyes de esclavitud. Y si la mujer le daba hijos, oigan bien, los hijos y la mujer eran del dueño, del amo, del hombre no. Y si el hombre quería quedarse con la mujer y los niños, tenía que venderse como esclavo perpetuo. Alabado sea Dios. Cuando en el Éxodo dice, no codiciará la mujer de tu prójimo. No solamente dice eso. Oiga bien, no solamente dice eso. Miren, hermano, la mujer era vista como un objeto, tanto así, que si el dueño tenía un hijo y al hijo se le daba una mujer, por ejemplo, dice en Éxodo 28, 21:8, mas si la hubiera desposado con su hijo, está hablando de una mujer, está hablando de una sierva. Si el papá vende a su hija por sierva, mira cómo tenían las mujeres, los judíos. Cuando alguno vendiera a su hija por sierva, Éxodo 21:6, 7, dice, si no le agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo, a vender a pueblo extraño cuando la desechare. Oiga, como si fuera un papel, Mas si la hubiese desposado con su hijo, o sea, él tenía un hijo y desposaba a esa muchacha, ¿verdad?, que compró, que se la vendieron, la desposara con su hijo, dice que hará con ella según la costumbre de las hijas. Y si tomare el hijo para él otra mujer, mire qué cosa, o sea, el varón le podía buscar diferentes mujeres porque la mujer era un objeto. La mujer era un objeto. Si tomare otra mujer, no podrá disminuir su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Escuche bien, hermano. Escuche bien. Y esto, que las culturas que no eran judías eran todavía más fuertes en contra de la mujer. Gloria a Dios. También vamos a ver, hermanos, cómo las mujeres para los judaísmos era considerada como una desgracia. El judaísmo, y voy a dar unos cuantos ejemplos, y esto no importa que sean comentarios después de Cristo o antes de Cristo. Eso es una tontería de que si son antes de Cristo o después de Cristo. Recordamos que los rabinos, los sabios, hacían comentarios que posteriormente se registraron. ¿Ok? Entonces, miles de comentarios registrados para el siglo III siguen una secuencia antes, durante y después de Cristo. O sea que el pensamiento de los sabios no se negaban, sino que se le añadía. ¿Ok? Esto es importante porque hubo uno por ahí que dice que hay que ver si el comentario de los sabios con relación al cristianismo es antes o después de Cristo. Eso es irrelevante, es lo primero. Ok, el judaísmo, ¿verdad?, humillaba a la mujer. El mismo judaísmo enseña, y cito, en el rezo del Shaharit, la cual se rezan 14 bendiciones, conocidas como el Birkot HaShahar, la bendición de la mañana. Miren, esto lo han modificado, pero miren que en la versión que ellos rezan esto, de los judíos ortodoxos, se encuentra una bendición donde los hombres agradecen a Dios, no
haberlos hecho mujer. Y ellos oraban, decían: Dios mío, gracias por no hacerme mujer. La obligación de decir estas bendiciones están plasmadas en el Talmud, algunas en el Tratado de Berajot 60b y en otra en el Berajot 623, donde dice Rabbi Yehudá lo siguiente: el hombre está obligado a recitar 3 bendiciones cada día, y una de ellas por bendecir a Dios por no ser mujer. Estamos hablando del judaísmo. En cuanto al liderazgo, el judaísmo también, hermano, nada que ver. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, capítulo 20, donde están los mandamientos, miren, hermano, lo que dice el texto. Dice de la siguiente manera: no matarás, verso 13, no cometerás adulterio, no hurtarás. El verso 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su buey, ni ninguna cosa. Wow. Tú no puedes codiciar ni sus siervos, ni los animales, ni ninguna cosa. Por ahí otra cosa. Dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criada. O sea, pone a la mujer al mismo nivel que el buey, que el asno, que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la mujer en el judaísmo, en ese momento especialmente, no tenía voz ni voto. Y el hombre, según Henry Matthews y otros, abusaba de la mujer, especialmente en el ámbito marital. Ojo con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, según Éxodo 22, cuando el hombre quería deshacerse de la mujer, la llegaba a aborrecer, ¿qué usted cree que atribuía? Que había inmoralidad. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que la mataban, y entonces el hombre podía quedarse libre, gloria a Dios. O en sus defectos, que el hombre podía, gloria a Dios, probar que no era así, gloria a Dios, o el hombre se quedaba con la mujer. Es importante que usted lo entienda. O prácticamente llegaban a unos términos. ¿Sí? Llegaban a unos términos. Dice acá, gloria a Dios, en el libro de Deuteronomio, muy importante lo que estamos leyendo aquí, hermano, entonces de bendición, lo siguiente, gloria a Dios. Dice que cuando la mujer, cuando se le encontraba, gloria a Dios, cuando se encontraba algún defecto en la mujer, cuando se le encontraba a la mujer, gloria a Dios, alguna falta, tendría que probarse esta falta. Amén. Tendría que probarse esta falta. Y prácticamente tendría que probarse a través de el paño, gloria a Dios, el paño de la virginidad. Eso está en el verso de Deuteronomio 22:13. Dice: si el padre no encontraba prueba, a la mujer la mataba. Aquí la teoría del paño de la virginidad ustedes la encuentran en Deuteronomio 22:17. Y extenderá, dice, y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Escuchen bien. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y lo multarán en 100 piezas de plata, la cual le darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla. Pero, ojo con esto, el paño de la virginidad era muy difícil, o sea, era muy raro que se conservara. Era muy raro que se conservara. Vamos a ver
hermano, lo que aquí dice, gloria a Dios, cuando no se podía probar, la mujer la mataba. O si se resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirán. ¿Sí? Entonces, aquí se hizo una reformulación. Moisés, para salvaguardar la imagen, la vida y la dignidad de las mujeres, entonces hace una reforma. ¿Qué reforma hace? Estamos en Deuteronomio 24. En Deuteronomio 24, ¿verdad? Dice, gloria a Dios, lo siguiente. 24, verso 1. Cuando alguno tomare mujer, fíjese que comienza con el mismo texto. Se llama texto paralelo. Deuteronomio 22, 13 dice: cuando alguno tomare mujer. Y Deuteronomio 24, verso 1 dice: cuando alguno tomare mujer. O sea que aquí se está hablando de una reforma. Está iniciando, está transcribiendo nuevamente una ley para guardar de los caprichos del hombre, porque era común que el hombre la aborreciera o por cualquier cosa la quería despedir, y la mujer terminaba maldecida, aborrecida, gloria a Dios, en su peor caso muerta, ¿verdad? Haciendo que el hombre de una manera u otra quede libre para él entonces conseguir hacer o tener libertad de seguir deshaciendo y deshaciendo. Ok, aquí en Deuteronomio 24 dice que ocurría algo distinto, sino que cuando encontrara o si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá a su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Oiga bien, hermano, si el hombre encontraba en ella falta, lo que en Deuteronomio 22 dice que no la encontró virgen, igual que aquí, en vez de matarla, dice, gloria a Dios, en Deuteronomio 24 ya no la mataban, sino que la despedían. ¿Por qué? Porque no podían acusar de adulterio a una doncella. O sea, porque para adulterar tenía que estar casado. Y este es el contexto de que mucha gente no entiende. Adulterio es tener una relación extramarital con un tercero estando casado. Dos personas casadas y uno de los dos tiene una relación amorosa o íntima con un tercero que no es su esposo. Eso es adulterio. Fornicación, entonces, en Mateo 5:32, es una relación prematrimonial, es un engaño prematrimonial. Y cuando Cristo ahí en Mateo 5:32 dice, a no ser por fornicación, se está yendo a ese contexto. Está hablando de las faltas inmorales, perversiones sexuales en el desposorio. Por tanto, ahí no está dando Cristo licencia para un recasamiento, para un divorcio postmatrimonial. No es adulterio y no es la causa para que el hombre pueda casarse con otra mujer. Ahora, alguno dirá, ¿y cómo usted comprueba en el tiempo de Cristo de que los hombres le buscaban atributos y que las mujeres eran abusadas y le atribuían falta y que al hombre lo dejaban libre? Bueno, vámonos al libro de Juan, gloria a Dios. ¿Dónde? Donde usted sabe, la mujer adúltera, capítulo 8. Y ahí encontramos, hermano, donde en este texto encontramos una mujer que la sorprendieron en el pleno acto de adulterio. Dice Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y escuche bien, aquí no dice sorprendida en fornicación, dice sorprendida en adulterio. Quiero que pongan atención porque aquí las palabras son importantes.
Hay uno por ahí que no le gusta que uno mencione el contexto hebreo y griego, pero lamentablemente lo que tenemos nosotros en la mano es una traducción, tenemos una versión. La Biblia se escribió, el Nuevo Testamento por lo menos, en griego koine, y cuando se hace una traducción del griego a otro idioma, hay muchas palabras que pierden su esencia, y por tanto tenemos que ubicar antes que todo el texto en su contexto gramatical. Tenemos que ver la palabra en el idioma que se escribió para determinar el pensamiento del autor o el objetivo o lo que trataba el autor de decirnos a nosotros. Y luego de tener claro el significado de la palabra en su idioma original, o por lo menos en el dialecto en que se escribió, entonces venimos a la traducción y hacemos lo que se llama un hermeneuo, una interpretación conforme a nuestras versiones. Ahora, fíjense algo. Juan capítulo 8, ¿verdad? Juan capítulo 8, verso 3, dice que esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio. Esto es importante que se entienda. ¿Por qué? Porque la palabra aquí, adulterio, tiene una connotación especial. Y estoy casi terminando con esto. Tiene una connotación muy, muy especial. Y yo la quiero poner de relieve aquí hoy, porque es, hermano, la clave para entender muchas de las cosas que nos están trayendo a nosotros dolor de cabeza. En el verso 3, Juan 8:3, dice que esta mujer estaba en adulterio. La palabra adulterio es moigeia, que significa alteración, mezcla, adulterar algo. ¿Cómo se adultera algo? Cuando usted agarra y mezcla una cosa con otra, usted está adulterando. Usted, por ejemplo, usted agarra la leche, ¿verdad? Y le agrega agua, usted está adulterando la leche. ¿Por qué? Porque le está agregando un componente, un líquido, un químico que no estaba dentro de lo que es la leche. ¿Okay? Entonces aquí no usa el autor la palabra fornicación, aquí usa la palabra adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio se pagaba con, hermano, escuché bien, se pagaba con la muerte. Ojo con esto. Por eso es que Moisés hace la reforma en Deuteronomio 24, porque una doncella que se encontraba en ella inmoralidad sexual antes de las nupcias no se podía declarar como adúltera, y por tanto la pena de muerte no le correspondía. La maldecían, la envilecían, la despedían, no encontraba quizá otro hombre que se casara con ella. Según el diccionario hispano, según también Alfonso Lodward, el diccionario Nelson y el diccionario Holman, que es muy bueno, citan y dicen que la mayoría de las mujeres que la envilecían, que la despedían para su casa, dice que cuando iban a su casa, los padres no la podían, muchos de ellos, mantener. Muchas de ellas terminaban en un estado caótico pidiendo en la calle, y muchas de ellas terminaban en la prostitución para poder subsistir. Creo que eso, la muerte, era, en un sentido, estoy hablando, era tan mejor que eso, en un sentido estoy hablando. ¿Por qué? Porque el resultado de estas mujeres, a menos que alguien la tomara, a menos que alguien se hiciera el loco y la tomara y se casara con ella, esta mujer, el honor aún de la familia, había perdido. Y dice que entonces, dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en un acto de adulterio. Pongan atención, fue, hermano, traída y fue descubierta en un acto de adulterio. Y la ley, escuche bien, nos mandó Moisés a matar a tales mujeres. ¿Ya? Qué interesante está esto. A matar a tales mujeres. Y le preguntan a Cristo: ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices, Señor? Número uno, vemos el maltrato de la mujer. Vemos cómo el hombre
lo dejaban libre a expensa de la muerte de la mujer. En Levítico capítulo 20, verso 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, esto es adulterio, porque esa mujer tiene ya un marido. Y si el hombre comete adulterio con esa mujer que ya tiene otro hombre, el adúltero y la adúltera, los dos morirán. Ahora en Juan 8, ¿dónde está el varón? Adulteró sola. La sorprendieron a ella sola. Obviamente ahí vemos cómo los judíos tenían, ¿verdad? Como prácticamente una especie de anillo. El hombre lo dejamos ahí y la mujer que la mate. ¿Por qué? Porque las mujeres eran vistas como un objeto, mayormente como un objeto sexual. Entonces Moisés salvaguardó a la mujer de los caprichos de los hombres, de atribuirle faltas a las mujeres, y muchas veces eran mentiras, porque cuando era verdad le aplicaban lo que se llama la pena de muerte por adulterio, y esto era algo que no se aplicaba. Por eso también hubo una reforma. ¿Por qué? Porque no se le podía aplicar lo que se llama la pena de muerte por adulterio a una doncella que había cometido una inmoralidad sexual antes de llegar a la nupcia. Entonces, hermano, para ir concluyendo con este tema, esto fue un tema es un tema bien poderoso, y es prácticamente una aclaración de Mateo 5:32. Con relación al tema del recasamiento y con relación a los otros textos, hermano, no voy a abordar sobre los otros textos, sí voy a hacer una aclaración, ¿ok? Mateo 5, número 1, y voy a sistematizar esto. Número 1, Mateo 5:32. La palabra fornicación es distinta de adulterio, y por tanto fornicación no incluye en ese texto ni en ese contexto adulterio. Fornicación es porneia, y Jesús lo habla con relación a la perversión sexual que ocurría antes del matrimonio, o vamos a decirlo así, antes de las nupcias, donde la unión del hombre y la mujer eran reconocidos ante Dios y ante los hombres. A eso se refiere Cristo. Por tanto, Jesús no citó, no mencionó y no incluyó la palabra adulterio, y Jesús no está hablando de una infidelidad, no está hablando de un cuerno, como dice en mi país, no está hablando de que si la mujer te engaña, tú estando debidamente casado, tú estando ya en una relación reconocida por Dios y por los hombres, si tú estás casado y la mujer te engaña, eso no es válido para usted volverse a casar. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Y lamentablemente la mayoría de los teólogos, la mayoría de los diccionarios, esto es lo que enseñan. Pero realmente la palabra fornicación, porneia, que no incluye en ese contexto adulterio, hace referencia a una cultura en la que la mujer cometía una perversión sexual prematrimonial, o antes de la nupcia, o antes de que esa unión era reconocido por Dios y por los hombres, cuya prueba venía siendo el paño de la virginidad, conforme a los textos que estamos nosotros dando. Por ahí anda una noticia, y voy a terminar con esa noticia, lo voy a dar de último, porque también quiero centralizar este estudio de Mateo 5 con relación también a la palabra figurativa de fornicación. No es cierto que fornicación ahí esté connotado con la palabra idolatría. Ahí no hay idolatría por ningún lado, hermano. No quieran imponer, justificar cosas que el texto no dice. Es ilógico.